Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en su programa Voz Parlamentaria, este espacio creado por el grupo parlamentario del FMLN para informarle a ustedes el trabajo que las y los diputados del FMLN están realizando a favor del pueblo salvadoreño dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es el tema de pensiones. Para ello me acompaña el diputado Santiago Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Vanessa, un saludo a ti y a toda tu audiencia, un saludo también a todos los que laboran en Voz Parlamentaria. Diputado, el tema de pensiones está dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación y sobre todo hay una ola de desinformación que se le está mandando al pueblo salvadoreño. A mí me gustaría, diputado, que usted nos explique cuál es la razón fundamental y cuándo inicia a discutirse el tema de pensiones en el país. Mira, el tema de pensiones en el país viene alrededor de 1969, pero en realidad en el mundo se ha venido discutiendo desde alrededor de 1918, que lo comienza a discutir la Organización Internacional del Trabajo, precisamente buscando aquel tema de la seguridad social, que no es precisamente el tema de la vejez que se conoce, sino la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, que son temas fundamentales para que una persona viva. Esa es la razón que inicia precisamente con el desarrollo de la humanidad. Y a partir de eso hay un tema fundamental que es precisamente el tema de qué hace las personas, cómo se protege las personas, cómo protege el Estado a las personas después que cumplen ciertos años de trabajo y ciertos años de edad, que significa la vejez. Precisamente por eso es que en 1969 se dan los primeros espacios para conformar y cotizar en el Instituto Nacional del Seguro Social, para quienes comenzaron a desarrollar un esfuerzo en lo privado y el sector público en 1975, que precisamente se crea el INPET. ¿Cuál es la razón? Ese sistema precisamente es el sistema solidario, que no es más que un sistema que los viejos son subsidiados por los nuevos, o sea, los nuevos trabajadores, y el administrador de eso son las instituciones creadas. Esa es la razón, o sea, un sistema solidario donde las personas van cubriendo en su vejez su desarrollo, su vejez y muerte precisamente. Son cotizaciones que te sirven precisamente para garantizarle a las personas la seguridad después de haber cumplido un cierto periodo. Pero, entonces, ¿cuál es la razón fundamental de estar discutiendo y desde cuándo inicia un debate? Desde que existen aquellas personas que tienen la necesidad del Estado de cubrir después de sus años laborales. Imagínate que al inicio era para jubilarte, uno de los años que debías de tener eso eran 15. Sí. Eran 15 años de trabajo para poder jubilarte y tener 50 años de edad, y eso significa que el promedio de vida anda alrededor de los 70 y 80, entonces tenías por lo menos 20 a 30 años para poder gozar tranquilamente de tu pensión y lograr vivir tus años de la vejez un poco tranquilo juntamente con tu familia. Entonces, lo que te han robado en ese tema, cuando comienzan a privatizar estos esfuerzos, en 1996, comienza un debate distinto. Entonces, el debate distinto que inicia ahí es el debate de quién tiene que administrar, y entonces comienzan a hacerlo como todo tiempo han hecho, a decir que un sistema público no funciona, de que tiene errores y que no va a alcanzar a garantizar la protección del interés fundamental que es la gente como tal, o sea, proteger a la gente. Entonces, en 1996, precisamente con el gobierno de Calderón Sol, Armando Calderón Sol, de Arena, entonces privatizó precisamente el sistema de pensiones. ¿Qué significa eso? Pasó un sistema de capitalización, le llaman ellos, o sea, un ahorro individual. O
sea, aquel ahorro colectivo, Ajá. que se hacía para que las personas cuando llegaban a la edad podían tener derecho a su jubilación, se convierte en un ahorro que precisamente es un sistema individualizado que vos vas ahorrando y en ese tiempo te van a dar, si capitalizaste en el tiempo, si capitalizaste $10,000, eso es lo que te regresa. ¿Cómo funciona este sistema, diputado, y a quién beneficia? Porque vemos cómo las AFP a través del ahorro de las personas están obteniendo grandes beneficios, pero no se ven retribuidos en las pensiones del pueblo salvadoreño. Mira, aquí hay que mencionar para nosotros dos temas importantes. Uno es que con esta privatización que hace Calderón Sol, lo que lleva es aumentar el tiempo de cotizaciones, o sea, pasa a 35, a 30 y a 35, a 30 las mujeres y a 35 los hombres. O sea, y el otro elemento es que vos podés tener los 35 años de cotización, pero si no tenés los 50 años para los hombres y los 50 años, 55 para mujeres, tampoco podés recibir ese ahorro. Tenés que esperar, cumplir. Ese es un elemento para nosotros que ellos hoy precisamente dicen el robo del siglo, dicen ellos, y han hecho toda una campaña en torno a eso. Significa que las AFP como tal, que es el nombre que las personas conocen, con ese sistema de capitalización, lo que han hecho es diseñar un mecanismo de cómo se quedan con los ahorros de las personas, cómo funciona. Uno, ellos del capital ahorrado agarran un total del 13% como cuota administrativa, más o menos, ¿verdad? Más que los bancos incluso. Más que los bancos, o sea, y así es bonito funcionar. Ellos han logrado tener una gran cantidad de afiliaciones de todas las cotizaciones porque hicieron otro esfuerzo, pero a la vez de eso ellos tienen un ahorro seguro del 13% de lo que cada persona trabaja. ¿Qué significa ello? Que ese 13% va con los ojos cerrados a la arca de las AFP por derecho de administración. Entonces le queda una mínima parte al trabajador para garantizar ir ahorrando en su pensión. Por lo tanto, vos podés tener 10 años de haber trabajado en una fábrica ganando 2 salarios mínimos y no vas a tener un ahorro fuerte para garantizar tu vejez como tal. Ese es un tema que la población tiene que estar clarita de cuál es el robo que le están haciendo. Sí. Segundo, ellos pasaron de 15 a 30 años, ¿verdad?, el tema de las cotizaciones. O sea que hoy no vas a cotizar para ser pensionado 15 años si no trabajas 30. Pero hay otro elemento fundamental que ellos hicieron. Precisamente garantizaron que aquellas personas, en 1998, aquellas personas nuevas, la obligaron a pasar directamente al sistema privado. ¿Qué significa eso? Que al Estado le ha ido dejando una carga fuerte de recursos para pagar la pensión y las AFP han ido asumiendo la responsabilidad de que si vos te incorporaste como joven, ya no es solidario, es individual, te incorporaste como joven este año comenzaste a cotizar no al sistema público, sino comenzaste a cotizar al sistema privatizado. Pero el sistema público es el que tiene la obligación de pagarle a los pensionados mayores la cuota de su pensión. Sí. Eso significa que lo que han hecho ellos es que al cabo de 6 años o 8 años tener la mayoría de gente que contribuye a las AFP, a las pensiones, tenerlas garantizadas las AFP, y al Estado se les ha ido cargando la obligación
se les ha ido cargando la obligación del pago de la vejez que cada uno vamos cubriendo. Esa es una situación perversa. Es una situación perversa porque lo que ha ido desarrollando, imagínate, con el cambio del sistema privatizado, se obliga a cotizar a las AFP a las personas que a partir de 1998 consiguieron trabajo. O sea, desde 1998. Y a las que ya estaban trabajando, pero tenían menos de 36 años de edad, también las obligaron a pasar a las AFP de manera voluntaria. También podía pasar a aquellas personas que tenían 36 a 50. Eso es así. Y los hombres de 36 a 55. Por lo tanto, hoy el sistema estatal, las mujeres de 50 y los hombres mayores de 55. Eso significa que la obligación del Estado, por aquí se está hablando qué es lo que quiere proteger, y esa fue tu primera pregunta, ¿cuál es la razón del debate? Aquí está la razón del debate. ¿Por qué? Mientras vos les dejas la máxima cantidad ahorrada a las AFP y les dejas para gastos de administración el 13%, el Estado tiene la obligación de irle pagando a cada aquellas personas que desde el tiempo de 1996 a la fecha han ido cumpliendo la edad de jubilarse. Eso significa que antes podríamos decir que teníamos alrededor del 10 a 4 comenzamos, y hoy estamos al revés. O sea, hoy el Estado tiene la cobertura y la necesidad de pagarle de 10 a 9, cotizan en la AFP y todos tienen que pagarle el Estado. Eso significa un desgaste a la economía. O sea, la AFP recibe el dinero, pero el Estado es quien paga. La AFP recibe el dinero y quien paga, el Estado, lo pagamos todos nosotros. Y entonces ellos en ese tema de cotización lo tienen garantizado todo y nosotros seguimos pagando. No nosotros como ciudadanos, como mi nombre, nosotros como ciudadanos, el Estado sigue pagando a los trabajadores que sean. Ese es el problema y el debate central en la cual los señores dueños de las AFP, ANEP, DABUD y todo eso han estado peleando porque no se reforme. Es más, hoy en la mañana en un programa de televisión, el señor DABUD sentenciaba a los diputados diciendo que si eso lo aprobaban iba a caer en la carga de todos los diputados que lo aprobaran. Y por individual. O sea, lo que está haciendo es amenazando, garantizando que intimidar a los diputados que logren garantizarle a este Estado, a esta sociedad, una pensión digna. Y es más, o sea, él está hablando de transparencia también, pero no dice nada que el hermano de él esté implicado en temas de corrupción en un banco. Sí. Y entonces debería de ir viendo eso. Eso es lo que ellos han estado protegiendo, la corrupción. Quiero decirte algo para mí importante en este espacio en el que hemos estado desarrollando. El que implementó la privatización del sistema fue el señor Calderón Sol, de Arena. El que sacó el dinero de esos fondos de pensiones fue tanto el señor Calderón como también el señor Paco Flores, que no te puedo decir que en gloria lo tenga porque no sé si fue una forma de evadir la responsabilidad y la justicia de este país. Pero también todos los gobiernos de Arena sacaron y llegaron al atrevimiento de que las reservas de capital que tenía que pasarse al Estado ya no existían, porque ya se lo habían robado, ya se lo habían. Y te estoy diciendo eso porque muchas veces estos señores tienen una campaña sucia en contra del robo del siglo, pero no ven y la población no sabe que estaban en la obligación de pasarle los fondos al Estado, ¿verdad?, para garantizar, y entonces no pasaron nada de esos gobiernos. ¿Qué gobiernos lo hicieron? El gobierno de Paco, del señor Calderón Sol, el señor Paco Flores, incluso el gobierno de Arena que gobernaron con SAC. Son esos los que hicieron esa cuestión.
Y me puedes decir, bueno, quedó fuera el señor Cristiani. No, es el que hizo la crisis precisamente para justificar la privatización de las pensiones. Precisamente eso es lo que han hecho. Y hoy precisamente ellos se oponen a desarrollar otra propuesta, un mecanismo viable, se oponen precisamente, te lo voy a decir con una palabra tierna, ¿quién va a golpear a su hijo siendo madre? Porque de este monstruito las madres son los señores de arena. Sí. O sea, ellos fueron los que crearon este sistema, ellos se robaron eso. Por esa razón hoy defienden a capa y espada la privatización del sistema de pensiones como tal. Te quiero decir señalamientos concretos. Basta recordar en 1995, un año antes, ¿verdad? También cuando gobernaba el señor Calderón Sol, el Instituto del Seguro Social, Romeo Majano, fue acusado de un robo de 25 millones de colones, 1.4 millones. Majano huyó, ¿verdad? Y ahí están las cosas en paz. También, hace algunos años, un gobernante manifestó de que había alrededor de 48.000 empresas que debían precisamente alrededor de 96 millones al Estado, porque no al empleado le quitaban la cotización, pero no lo pasaban. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estamos superando? Y ante eso las AFP, cuando nacieron, nos ofrecieron sostenibilidad del sistema. No es un sistema sostenible, porque el que paga no es ese sistema, sino paga el Estado. O sea, no es sostenible. Sí. Nos ofrecieron a ellos la capacidad de que íbamos a tener el retiro digno de la población trabajadora. Es al verso, no hay retiro digno. Y nos ofrecieron financiar la inversión para el desarrollo. No hay financiamiento para la inversión del desarrollo de este país. Lo que ellos han hecho es precisamente sacar los recursos de los pensionados para utilizar primero sus cotizaciones del 13% y garantizar precisamente tener un dinero que es de bienestar de todos los salvadoreños. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? O sea, con todo eso, ¿cuál es el problema que tenemos? Primero, que nos han quitado un esfuerzo importante de desarrollo de la población. Ese es uno. Dos, que no está generando las condiciones de vida para la población, y es el Estado el que está pagando precisamente los señores pensionados, las personas que se van pensionando. Pagando las pensiones y también supliendo otras necesidades. Y eso significa que en la línea del tiempo, independientemente quién sea gobernante, este problema va a llevar a crisis a las arcas, a las finanzas públicas. Porque si hoy son alrededor de 400 millones que se invierten para pagar las pensiones, y ha venido en crecimiento por la necesidad de ir desarrollando y que la persona no se quede sin pensión, pero mientras nosotros pagamos 400 millones, ellos embolsan 1.200 millones. Sí. Esa es la razón. Por lo tanto, la razón del Estado de hacer política es hacer la relación del Estado y la población en bienestar de la población. Ese es hacer política. Y por lo tanto, en este espacio se ha estado garantizando desarrollar el bienestar de la población, no actual, sino también futura. Sí. Quiero decirte que estos sistemas de privatización de las pensiones ya fracasaron en otros países. ¿Cómo cuáles? Chile, por ejemplo. Chile. Ya, y están en situaciones de regresar. México, Argentina, todos esos países ya fracasaron y ya están volviendo al sistema. Y ellos mismos dicen, hay 2 países, El Salvador es uno de ellos. Entonces creo que debemos de ver este tema con responsabilidad, la propuesta del Frente. A eso vamos, diputado, después de una pausa. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN
En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria, este espacio del Grupo Parlamentario del FMLN. Estamos conversando con el diputado Santiago Flores. Abordamos el tema de pensiones. Diputado, usted nos ha contextualizado cómo se ha venido dando el tema de pensiones en nuestro país, cómo está la situación actual, qué propone el Ejecutivo ahora. Hay una propuesta sobre la mesa que pretende sobrepasar todas estas dificultades que hay. ¿En qué consiste específicamente esta propuesta? Mira, yo creo que el gobierno ha planteado, hay 3 sistemas, el de reparto que le dicen, el privatizador que ellos han hecho, y un sistema mixto donde existan las dos propuestas, pero garantizando precisamente el bienestar de los trabajadores, de la población como tal. El gobierno ha tratado de buscar responsablemente evadir, garantizar que la población salvadoreña tenga una vejez con las mejores condiciones. Y en ese sentido, una de las propuestas es un fondo de ahorro común, que te garantiza una pensión por vida. Esa es la propuesta, o sea, independientemente de los años que viva después de jubilarse, tendría garantizada una pensión. Y antes de eso quiero decirte, el gobierno no está pensando en subir los años para jubilarse, tal como lo propone el Fondo Monetario Internacional y tal como lo propone Arena, que precisamente para que estos sistemas no tengan salida, o sea, no se les pueda dar a la población lo que ellos han cotizado, hay que aumentar la regla, y eso de 60 años te le aumentan a 65, por ejemplo, ¿cuánto es el promedio de vida? Sí. Entonces ya tenés una situación de vejez indigna, por decirlo. El promedio de vida, y también que hay muchos jóvenes queriendo tener un espacio laboral. Entonces son precisamente eso. Por eso el gobierno ha dicho, no voy a aumentar los años, ni de cotización, ni de jubilación. Ese es para nosotros importante que la población lo tenga presente, porque no vamos a jugar el baile que el Fondo Monetario Internacional y Arena ha estado tratando de implementar. Por eso precisamente te garantiza una pensión de por vida, que significa, antes las personas lo que tenían era que, se moría el pensionado y se le trasladaba, si el hombre era el pensionado, se le trasladaba a la esposa, y viceversa, si la esposa era la que cotizaba, trabajaba, se le trasladaba al esposo, quien durara más. Hoy precisamente con el ahorro no te quedan esas oportunidades. Ahorraste, después que te quitan el 13%, ahorraste $10, eso que te devuelven, y ya no tenés que buscar. Otra de las funciones importantes, funciona en base a que los jóvenes cotizantes garantizan la pensión a los jubilados. O sea que a la medida de que también no es obligatorio simplemente que un joven pueda cotizar obligaciones, tiene que cotizar en el sistema privado, si no tiene la opción la persona, es decir, yo voy a cotizar en este sistema, ¿verdad? A esa medida puede aumentar un tema de solidaridad de los jóvenes hacia los viejos. Para nosotros ese es lo importante. En cambio, sí. Este es un sistema que va como una rueda, ¿verdad? Porque vienen más jóvenes, porque se dice mucho, y sobre todo en las redes sociales, que los jóvenes van a subsidiar a los mayores. Sí. Y ahora los jóvenes se preguntan, ¿y cuando yo esté mayor? Obviamente habrán otros jóvenes que estarán subsidiando las pensiones de ellos. Sí, precisamente de eso se trata, o sea, por eso se le llama un fondo solidario, o sea,
porque es el que tiene la capacidad y se incorpora, el que en sus cotizaciones va apoyando a aquellas personas que ya son jubiladas. Cuando ellas sean mayor, también va a hacer igual. ¿Qué fue lo que nos hicieron? ¿Qué fue lo que nos hicieron? Es quitar la capitalización y utilizarlo en otros proyectos. Ese es el robo del siglo que nos hicieron. Y lo hizo Cristiani Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca. Ellos fueron, y hoy le ha quedado una deuda al Estado por pagar, que hay que solucionarla también. ¿Ya? Es claro que no se está diciendo que ese es el recurso que hay que pagar. El simple hecho de dejar de agarrar dinero del Estado para pagar las pensiones, ese simple hecho garantiza precisamente que el sistema funcione, pero para eso tiene que pasar a un sistema mixto. ¿Qué es lo que estamos anulando? Lo que estamos anulando es un sistema, tal vez la palabra no sea anular, que es lo que va a existir también, el fondo de ahorro individual. Se acaba cuando termina de ahorrar, simplemente, ahí termina. Ese es el sistema que tenés hoy con la AFP. Se calcula solamente en base a tu cotización menos la comisión que te cobran las AFP. Ese es precisamente en qué consiste la reforma. Ese es el otro tema para nosotros importante. Tu cotización se mantendrá en el 6.25 de tu salario, con 6.75 de aporte patronal, que significa el 13%, siempre cotizará 25 años y la edad de jubilación no cambia, que es lo que te hablo. Aquí hay algo importante para mí, que significa que ese 13% va a ser utilizado también en el desarrollo de la actividad, o sea, ya no se queda una administradora, y la administradora va a tener fondos necesarios, pero ya no va a ser el factor fundamental de acumulación la cotización. Hasta este momento, el factor de mantener una empresa como las AFP es agarrar el 13% de la cotización, porque con eso le resuelve todos los problemas, y llevan alrededor de 1.200 millones solamente en estos temas. Entonces, ¿cuál es el pleito de ellos? Ganancias. ¿Cuál es el pleito nuestro? Que la gente tenga la capacidad de vivir tranquilamente posteriormente de que se jubile. Esos son los dos esquemas que estamos discutiendo y debatiendo. Se tiene un salario de hasta 503, o sea, 2 salarios mínimos, con tu cotización suma el fondo de ahorro común. ¿Ve? Si ganas más, ¿ve?, del 13, ¿ve?, va al fondo de ahorro común, y el 13 de excedentes al fondo de ahorro individual. Te quiero decir una cosa. Aquí habla de un 6.75 de aporte patronal. Pasa también por otra medida, por obligar a los patronos que paguen las cotizaciones. Porque resulta que los patronos generalmente lo han hecho. Existe la tabla de quienes han evadido la responsabilidad de pago, y habría que obligarlo a que paguen a lo que han hecho de reserva, porque que afectan. Cuando se hace la tabla de cuántos años cotizaste, no son los años que trabajaste y que ¿sí? Porque vos puedes haber trabajado 25, cuando vas a hacer que te hagan la cuenta te dice, no, si usted solo tiene 5 años cotizado, usted de ahorro, así le dicen, tiene tanto de 5 años, ya le quitan el 3 y le ponen, no, pero yo trabajé en la empresa tal, sí, pero esa empresa no llegó, no pagó. Entonces, ¿qué le está asegurando a la persona que con todo el esfuerzo cotizó los 25 años? Su ahorro simplemente le está diciendo, son de 5 años que te llega a 2,000 pesos. Hace poco conocí una persona que le regresaron $1,000. Había trabajado alrededor de 15 años, esperó tener los 55 años, ¿verdad? Y cuando va a que le den, fueron $1,000. ¿Qué significa $1,000? Haber ahorrado durante 15 años y esperar
que tenga 55. Esos son los desajustes que han hecho. Y esperar mantenerse el resto de su vida con esos $1,000. Exacto. Increíble. El gobierno, entre las ventajas que propone, son pensiones mayores a las que actualmente da la AFP. Es correcto, o sea, tu pensión será de por vida, equivalente a la pensión mínima vigente, recibirás una pensión mayor que la que hoy te dan las AFP. Las AFP siempre serán las administradoras de los fondos. El Estado supervisará a las AFP a través de ente especializado. El sistema propuesto será autosostenible y solidario sin necesidad de endeudamiento público. Esa es una parte importante. Como las AFP cobrarán comisiones más bajas, tu pensión aumentará. A diferencia del sistema actual, al jubilarte no pierdes tu derecho al seguro social. Se mantiene el derecho de retirarse sus ahorros en caso de no haber completado los años de cotización. O sea que el Estado es el que se está responsabilizando por la seguridad social. Por eso te decía, es importante que no verlo como un comercio. O sea, porque hasta hoy las AFP, lo que defiende el señor Debú es ver un sistema comercial en un tema de seguridad social, que es responsabilidad de todos, aunque la política la emprenda el Estado como tal. Diputado, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, hay una gran ola de desinformación. ¿A qué responde esto? Porque ahora vemos todo el sector empresarial enfocado en abordar el tema y en atacar la propuesta del Ejecutivo. Primero te decía que es el engendro de ellos, o sea, esa es la forma, engendro o el monstruo de ellos creado, y lo van a proteger de toda manera, ¿verdad? Porque ellos no ven el bienestar social, que es un problema permanente de las sociedades, sino ven ganancias. Ese es el primero. Esta parte para nosotros es importante que la población lo entienda, porque si no quedamos en un pleito de cúpula empresarial y el gobierno de turno, sí, cuando lo que ellos están defendiendo es precisamente ganancias, y el gobierno actual de Salvador Sánchez Serén está defendiendo garantizarle al Estado, quitarle los costos que le montaron esas empresas, porque ellos agarraban el dinero y el Estado lo pagaba, y así es fácil ser empresario, sí, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo, y te quiero decir, la deuda previsional del gobierno llega actualmente a 4.500 millones. Eso es importante reconocerlo. ¿Por qué razón hay que reconocerlo? Porque han sido los gobiernos que le sacaron el pisto a la AFP los que dejaron en bancarrota el sistema, y hoy obligan que el Estado siga pagando esas que te dije, eran alrededor de 400,000 mensuales, y va aumentando. Entonces ese es un problema por solucionar. Por eso es que ellos le llaman que no están solucionando, están solucionando simplemente un tema fiscal. Así tratan de argumentar ellos, que es un tema fiscal el que el gobierno quiere solucionar. No es simple, porque ellos fueron los que le robaron a este Estado 4.500 millones de dólares. Y hoy precisamente el Estado trata de solucionar el problema, primero garantizándole una pensión digna a las personas, garantizando a través de un sistema mixto, garantizando que el Estado no vaya a la bancarrota, porque va creciendo la capacidad de pago a esas pensiones, y eso significa que te va a llevar al rubro de quiebra, y no necesitamos que el gobierno quiebre. Y necesitamos también que la población se sienta segura, el que trabaja, que el Estado responde por sus derechos. Para eso es el Estado. Bueno, diputado, queremos agradecerle haber compartido con nosotros tan importante información sobre este tema, y pues a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de Radio Legislativa y viendo también a través de Televisión Legislativa, basta con conocer los testimonios de los ya pensionados, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, y se darán cuenta que nadie está feliz con su pensión actualmente. Solo te quiero decir dos cosas, Vanessa. Hay un decreto que se llama el Decreto 100, que hay personas, y que ellos mismos lo hicieron,
que reciben de pensión alrededor de $2,000, $4,000. ¿De qué te lo quiero decir? Porque fue el decreto diseñado para un grupo de personas en ese tiempo de los gobiernos de Arena. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, ahí está una lista de gente influyente del sector de Arena, que incluso algunos diputados, te quiero decir, ¿verdad?, que gozaron de esos privilegios en el momento. Eso es un robo del siglo. Sí. Ese es el robo del siglo. Te lo quiero dejar puntualizado. Y lo otro que te quiero dejar puntualizado, porque no logramos, es que este tema de pensión está relacionado también con el salario mínimo. Cuando el gobierno plantea un salario mínimo justo, es precisamente porque de esa manera también va a tener más cotización y va a lograr tener mejores recursos para garantizar una pensión digna. Diputado, vamos a volverlo a invitar para que nos siga dando a conocer cómo va este tema. Gracias Vanessa, gracias a todo tu equipo. Un saludo a la población salvadoreña. Gracias, diputado, y con esto nosotros finalizamos Voz Parlamentaria. Agradecemos su sintonía y le invitamos a mantenerse pendiente de los medios legislativos. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.